los hermanos que en esta hora nos sintonizan a través de Facebook y todas las redes sociales. Este es su programa virtual Dios Fuente de Poder Panamá. Le damos la cordial bienvenida. Saludamos a la Junta Directiva de la misión Dios Fuente de Poder, todos los pastores de esta misión que en esta hora nos sintonizan. Y le damos cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos, a todos los simpatizantes que en esta hora se encuentran en sintonía. Vamos a leer la palabra de Dios y en esta hora yo les invito a que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice la palabra de Dios: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gracias a Dios por esta bendita palabra. El Señor nos habla que debemos que purificar nuestros corazones. Cada vez que nos acercamos a Dios, sea a través del culto, sea a través de la oración, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios con un corazón sincero. Hablar a través de la oración, orar es hablar con Dios, y a través de esa oración Él nos purifica. A través de esa sinceridad que hay en nuestros corazones, Él nos purifica y nosotros somos lavados de esa mala conciencia, somos lavados de todo peso de pecado. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, ese derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, no fue en vano, mi hermano, mi amigo que en esta hora nos sintoniza. Esa sangre nos ha lavado, nos ha purificado y nos quiere llevar el Señor a través de ese perdón a la salvación y vida eterna. Yo les invito en esta hora que hagamos una oración y en esa fe que usted tiene, en esa esperanza que mantenemos de que algún día estaremos gozándonos con el Señor allá en el cielo, allá en esa patria eterna, vamos a hacer esa oración en plena certidumbre de fe, lavando nuestra conciencia de todo peso de pecado. Si usted se siente culpable en esta hora de que se siente que no es perdonado, que se siente que no merece el perdón de Dios, déjame decirte que para el que cree, todo es posible. Que para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y lo hace de corazón, lo hace con un corazón sincero, alcanza la misericordia, alcanza el perdón. Vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde se encuentra y vamos a hacer una oración en fe, creyendo que el Señor está ahí, donde quiera que se encuentre. El Señor está ahí para escucharte, el Señor está ahí para limpiarte, el Señor está ahí para ayudarte. Padre que estás en los cielos, en esta hora, nos presentamos delante de ti y presentamos a cada amigo, a cada hermano, a cada persona que en esta hora nos sintoniza, en cada simpatizante, donde quiera que se encuentre, Señor. Te pedimos que tú lo ayudes, te pedimos que tú tengas misericordia en esta hora, te pedimos que tú en esta hora lo perdones, lo ayudes, lo levantes del lugar donde está. Señor, donde quiera que haya un enfermo en esta hora, tú pases tu mano sanadora. Donde quiera que haya un amigo en esta hora que se siente atribulado, que se siente que no puede más, que se siente, Señor Dios mío, con esas cargas, que se siente, Dios, que ha llegado su fin, que no hay ninguna salida, Señor, que se siente acorralado por el problema, por la dificultad, por la situación, por las deudas, Señor, por los problemas en los hogares. En esta hora te pedimos, Señor, que seas tú limpiando, Señor, despejando esas mentes de toda presión del maligno, de toda presión de pecado, Señor. Tu presencia en esta hora, Señor, lo alcance donde quiera que esté, Señor. Dios mío, levanta en esta hora a todo aquel que está enfermo, a todo aquel que en esta hora está pasando, Señor, una prueba difícil, a todo aquel que en esta hora, Señor, ha clamado a ti, Señor, pidiéndote la ayuda, pidiéndote la respuesta, Señor. Aquel que está, Señor, Dios mío, en esta hora pasando ese problema tan difícil, Señor, ayúdalo, Señor. En nuestra oración lo creemos, Señor, Dios mío. Mira aquel que se siente acusado por el enemigo, que no tiene perdón, que ha hecho cosas malas, Señor, en esta hora, perdónalo, Señor. Mira aquel que se ha apartado, Señor, en esta hora, ayúdalo, Padre eterno. Oh, Señor, vuélvelo a traer a tus caminos. Señor, Dios mío, no importa en la condición que se encuentren, Señor, levanta ese instrumento que está caído, Señor, levanta ese instrumento, Señor Dios mío, ese evangelista, Señor, que se ha apartado, a ese pastor que se ha apartado, a ese creyente, Señor Dios mío, Padre, que está pasando
momentos de duda, momentos de dificultad, que se siente que ya se va a apartar. Oh Señor Dios mío, que ha llegado este programa, Señor. Oh Señor Dios mío, diciendo ya no puedo más, a ese Señor extiende tu mano en misericordia. Oh Santo, la presencia de Dios está ahí contigo, varón, en esta hora. Oh Santo, Santo, ahí está la presencia del Señor en esta hora contigo. Oh Santo, créelo, 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 que ahí está la respuesta, ha llegado la respuesta para ti en este día. Aleluya. Aleluya. La presencia del Señor se está paseando en esta hora en muchos hogares. Oh santo, aleluya. La presencia del Señor se está paseando poderosamente, aleluya. Oh santo, por muchos lugares, a cada persona que está sintonizando este programa, es la presencia del Señor para ti, varón, para ti, mujer, para ti, joven. Aleluya. Es la ayuda de Dios para ti en este día. Él te está limpiando en esta hora. Te está lavando, aleluya. Te está dando una nueva oportunidad, amigo. Oh, santo, aleluya, para que vuelvas otra vez. Él te está hablando en esta hora, amigo, y te va a hablar a través de este mensaje que ha preparado y para ti. Créelo, aleluya. Oh, santo, aleluya, porque este programa será una bendición para ti, para todo aquel que lo sintonice. Oh, Shamalamakeis, aleluya. Glorificado y exaltado sea el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por cada amigo que nos está sintonizando en esta hora. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Y les invito en esta hora a que se disponga para escuchar la palabra de Dios que nos trae en esta hora edificación a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Buscando en nuestras Biblias el Evangelio según Lucas capítulo 18. El Evangelio según Lucas capítulo 18 verso 1. Gloria al Señor. Para retomar este estudio que Dios nos ha dado, titulado Los fundamentos de Dios para su iglesia. Esos fundamentos espirituales, ¿cuántos hemos ido aprendiendo de esos fundamentos? Y lo estamos poniendo en práctica. Amén. ¿Y cuál es el fundamento que estamos aprendiendo estos días? La oración. Lucas capítulo 18 verso 1 dice la escritura. Leamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Puede tomar su asiento, amado hermano. Gloria a Dios. Hemos venido compartiendo. Hoy, dentro de este subtema, es la cuarta parte de la oración. Y hemos venido compartiendo qué es la oración, qué enseñó Jesús acerca de la oración. Y una de las cosas que enseñó fue esto, que la oración es una necesidad. Que oramos por necesidad. Y que es allí donde muchas veces el creyente piensa que la oración depende de las emociones. No, la oración es una necesidad. Cuando usted y yo no oramos, estamos dando a entender como que no necesitamos orar, que no tenemos la necesidad, que estamos aparentemente sobrados, que no nos hace falta nada,
que todo está bien. Pero un creyente que aprende a entender que su corazón siempre va a tener necesidad de Dios, no deja de orar. Que mi bolsillo esté vacío o esté lleno, que mi alacena esté vacía o esté llena, yo sigo necesitando a Dios siempre. Que haya compromisos por pagar o ya estén saldados, yo necesito a Dios siempre. ¿Cuánto lo necesitamos? Siempre. Alabe la gloria de Dios. Aleluya. Y hemos venido estudiando acerca de esto y aprendiendo cuáles son esas primeras necesidades que tenemos que llevar a la oración para que nosotros podamos seguir en este camino de la manera, andar de la manera correcta de la mano de Dios. Y una primera necesidad que aprendimos es la necesidad de ser transformados. Que oramos a Dios porque nosotros tenemos la necesidad de cambiar. Pero estamos viendo que hay otra necesidad que tenemos y es la necesidad de entender. Que muchas veces somos creyentes, pero no estamos entendiendo a Dios. Que nos ha ido mal en la vida, no porque Dios no esté con nosotros, sino es porque no hemos sido personas entendidas. Porque hemos escogido, tomado malas decisiones. O hay quienes han tomado malas actitudes. Y esas actitudes han conllevado que su vida no estén rodeadas de personas que extiendan su mano. Hay quienes en algún momento hemos sido personas hirientes, despectivas, que hemos menospreciado a otros, pero ahora que estamos nosotros en las pruebas que estamos, aleluya, entonces vemos que esa mala actitud nos tiene con consecuencias. ¿Por qué? Porque no fuimos entendidos. No supimos el valor de la amistad. No supimos el valor de lo que es un hijo o una madre o un padre, etcétera. Y es común que cuando los tenemos, la casada entonces se queja del esposo y la que no está casada entonces quiere un esposo. El casado dice, esta mujer mía, qué barbaridad. Y cuando está solo dice, Señor, dame una idónea. Los padres tienen hijos, estos hijos, yo no sé para qué los parí. Y los que no, entonces Señor, dame hijos. Porque cuando tenemos las cosas no queremos apreciar el valor de lo que tenemos. Porque somos fáciles de desvalorizar por los errores. Pero a ver, ¿quién es el que no tiene errores aquí? ¿Quién no tiene errores? ¿Quién no tiene debilidades? ¿Cuántos tenemos errores? Por eso estamos aquí en el taller del maestro, para que Dios nos vaya transformando, Dios nos vaya tallando, moldeando. Entonces, por las falencias no podemos estar desvalorizando, devaluando, menospreciando a las personas. Ni a su esposo. Usted mire a su esposo, mire a su esposa, y usted lo ve y lo que ve es el error. No. Vea la inversión de Dios en ese varón, en esa mujer, que Dios ha ido trabajando, forjando, formando, aleluya. Y que lo que hoy somos representa el trabajo que Dios ha hecho hasta aquí en nosotros. Y que deseamos que siga siendo y que nunca se detenga. Eso es lo que somos hoy. Amén. Por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy. ¿Cuántos somos lo que somos por la gracia de Dios? Aleluya, alabe a Dios entonces. Aprendimos qué nos impide entender. Vimos cómo la maldad impide al hombre entender. Vimos cómo la dureza de corazón nos impide entender. Y vimos cómo las contaminaciones nos impiden entender. Vamos a buscar Proverbios 28:5, que es el texto donde estamos aprendiendo que el entendimiento, para que sea abierto, se alcanza a través de la oración. Por eso es la necesidad de orar para entender. Proverbios capítulo 28, versículo 5. La necesidad de orar para entender.
Cuando usted no está entendiendo algo de su casa, de su familia, de su economía, de su vida emocional, cuando usted no esté comprendiendo algo, entre en oración por eso. Comience a orar: Señor, ¿qué está pasando? Señor, muéstrame. Señor, revélame. Porque la Biblia enseña que la oración es el medio, uno de los medios de Dios para que el hombre entienda. Todo lo que yo no entiendo, tengo que ir a Dios. Señor, ¿por qué me pasó esto? Padre, ¿qué está pasando? Revélame, háblame. Y le aseguro por la palabra y por la experiencia personal que Dios le dará el entendimiento. Mire, leamos lo que dice Proverbios 28, capítulo 28, versículo 5. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué vas a entender cuando ores? Todas las cosas. Alaba a Dios por eso. Aleluya. ¿Cuántos queremos entender así? Todas las cosas. Entonces, aquí se conecta la necesidad de orar para poder entender. Hay una conexión, este versículo une esos dos temas. Dice, para que el hombre entienda, necesita orar. ¿Cuál es uno de los problemas? Que nosotros nos creemos entendidos. Y aquí es necesario entender, comprender que hay diferencias entre conocimiento, inteligencia y entendimiento. Podemos ver que conocimiento es una información. Eso es conocimiento. Una información sobre algo. Yo soy músico y tengo un conocimiento básico de la música. Y la música es una información que yo recibí. La inteligencia conlleva esa capacidad, destreza que un hombre tiene de adquirir cierto conocimiento. Cuando es un hombre inteligente, una mujer inteligente, en algún aspecto, un joven inteligente, se le hace fácil aprender ciertos conocimientos. Entonces hay quienes tienen una inteligencia para las ciencias exactas, matemática, física, química, se les es fácil. Pero hay quienes tienen inteligencia para las artes, pintar se les es fácil. Y a nosotros hacen así con 2 pinceladas y tremenda obra de arte. Nosotros hacemos así y es un garabato. Ellos tienen una inteligencia artística. Les es fácil, tienen destreza para adquirir esos conocimientos, esas habilidades y esas capacidades. Pero el entendimiento es otra cosa. El entendimiento, cuando hablamos de entendimiento, tenemos que comprender, bendito sea Dios, disculpe. Cuando hablamos de entendimiento, tenemos que comprender que el entendimiento es la facultad para poder nosotros percibir o captar el origen de algo, discernir el nacimiento de algo. Cuando se le lleva un televisor que está dañado a un técnico, técnico es una persona que tiene el conocimiento para arreglar el televisor, tiene la inteligencia para hacerlo. Pero si él no entiende el daño, no lo puede arreglar. Aunque tenga el conocimiento, aunque tenga la habilidad, aunque tenga la inteligencia, si él no logra ubicar, entender dónde está el daño de ese televisor, por qué no prende, por qué no se escucha, o por qué enciende y no se escucha, si no lo entiende, cambiará una pieza, cambiará otra pieza, cambiará otra pieza, cambiará otra pieza y no da con el daño. Porque aunque tiene conocimiento y aunque tiene inteligencia, necesita entendimiento. Entonces en la familia hay que tener conocimiento, hay que tener inteligencia, pero hay que tener entendimiento. Porque si no, yo no sé por qué a mi esposa le pone la cara así cada vez que me ve. No sé. Yo llego a la casa, pastor, y cuando me ve, arruga la cara.
No sé por qué. Vamos a la esposa. ¿Qué pasa? No, cuando él entra yo me pongo feliz, pero arrugo la cara porque los zapatos lo tiran a la sala, porque la bolsa la deja en el piso, porque va quitándose las cosas, las facturas me las tiran a la mesa. Entonces el hombre dice que no entiende, que no comprende por qué. El esposo, la esposa dice que no entiende por qué su esposo guarda silencio y no le habla. ¿Por qué se queda callado? Y le pregunta, ¿por qué se queda callado y no sabe? Cuando vamos al esposo, pero varón, ¿qué le pasa? Dice el esposo, yo tengo, pastor, un solo cepillo de peinarme y lo pongo en un mismo lugar. Y ella lo agarra, lo usa y lo desaparece. Entonces, ¿cómo es que ella dice, no entiendo? No entiendo. ¿Pero por qué no se entiende? ¿Por qué no se entiende? Porque no se puede captar el origen, el nacimiento de esa situación. Entonces, cuando una vida, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un cristiano es entendido, cuando puede percibir cómo surgen las cosas, cómo las cosas nacen, de dónde nace esa actitud de mi hijo, porque hay muchos que dicen, pastor, tengo un hijo que ahora está amargado, ya es adolescente, está amargado, pero vamos a entender de dónde nace, porque la adolescencia no es obligatorio que se viva en amargura. Eso no es una obligatoriedad. Pero usted habla, conversa, conoce qué está viviendo, qué está pasando, se toma su tiempo, le dice. Cuando tengo conversaciones con adolescentes y le pregunto ¿cómo te fue? Siempre me dicen bien y se quedan callados. Y yo me quedo esperando. Pero yo les digo, es que bien no resumen 5 horas del colegio. Bien no resume eso. Yo necesito saber cómo te fue en español, en matemática, en física. Yo necesito que me explique. Yo no puedo decir a una persona que no he visto en una semana, ¿cómo está mi hermano? Bien. 7 días. Y dice, no, lo que pasa es que el profesor no fue, ajá. Y la tarea sí la entregué, pero me fue mal, ajá. Y comienza la conversación. Porque tengo que entender orígenes. Tengo que comprender comportamiento. Tengo que entender las razones. Entonces los padres se asustan porque le preguntaban, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Entrega boletines, mal. Es una sorpresa para cada padre y se quieren desmayar. Porque se quedaban con el bien. Uno no se puede quedar así, necesita entender orígenes. Si te fue bien, cuéntame por qué. Porque si le fue bien, tuvo que haber entregado la tarea y ganar 5. Tuvo que haber sido, a lo mejor, reconocido por el profesor. Tuvo que pasar a lo mejor al frente y haber acertado en la fórmula matemática. Tuvo que haber el profesor honrado su resultado. Pero si no es así, entonces no le ha ido bien. Amén. Amén. Alabe la gloria de Dios. Vive Dios. Entonces reconocemos que el entendimiento permite que usted y yo podamos percibir, podamos captar, podamos comprender el sentido de algo. No solamente las palabras, sino el sentido de las cosas. ¿Cuál es el sentido que hay detrás de las acciones de alguien? ¿Cuál es el sentido? Porque una persona habla de esa manera. Porque una persona dice que en su casa todos son malos. ¿Cuál es el sentido? ¿Será que él se siente bueno? ¿Será que él piensa que todos cometen errores o que todos son los culpables de sus desdichas? ¿Por qué todos son malos? Entonces allí es donde el creyente necesita aplicar el entendimiento para comprender el sentido de esa acción
de esas palabras, de esa actitud. Mientras el hombre no reciba entendimiento, no capta sentidos a su nombre. ¿Y cómo puedo captar el sentido de algo? Orando. Porque no solamente voy a vivir esa prueba, esa dificultad, esa enfermedad, esa situación, cualquiera que sea, sino es que voy a entender el sentido por el cual lo vivo. A lo mejor es consecuencia de algo. Voy a entender si es una prueba. Voy a entender si Dios está, aleluya, llevándome a practicar la palabra que me enseñó el domingo pasado en el culto. Y eso va a ser la diferencia de que eres y de que seamos un pueblo entendido. Aleluya. Alabe la gloria de Dios. Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Entonces, si hay una conexión entre la oración y el entendimiento, ¿qué va a pasar si dejo de orar? ¿Qué pasa si no oro constantemente? Como dijo el Señor, ¿tienes la necesidad de orar a veces? Siempre. ¿Y qué va a pasar si dejo de orar constantemente? El entendimiento se va cerrando. Dejo de captar. Lo que antes entendía, ahora no lo entiendo. Pero ¿qué pasa? Si antes yo comprendía, pero ahora, ¿por qué no comprendo? Porque dejé de orar. Santo. Deuteronomio 29, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero, atento, hasta hoy, que dice: Jehová no os ha dado ¿qué? Corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Por qué será que Jehová no les había dado corazón para entender? ¿Ustedes han leído en el desierto alguna vez al pueblo orar por entendimiento? Yo todavía no lo he leído. Entonces, si Jehová no les dio, es porque ellos no lo pidieron. Porque Dios concede entendimiento a los que se lo pidan. Un pueblo, en vez de pedir entendimiento, ¿qué hacía? Quejarse. La pregunta es: ¿qué haces en tus desiertos? ¿Quejar? ¿Murmurar? ¿Desanimarte? Todo menos entender. ¿Qué hacemos en la dificultad? Tirarnos al piso, creernos Elías, mátame Jehová, Jeremías, maldito el día que nací. Menos buscar entendimiento. Yo tengo que entender por qué llegué aquí. Yo tengo que entender por qué Jehová ha hablado lo que ha hablado. Yo tengo que comprender, captar, tengo que percibir el sentido de ver esas maravillas de Dios sobre Faraón, de ver esa columna de nube y de fuego, de ver ese monte humeante en el Sinaí. Yo tengo que comprender lo que Dios viene haciendo en mi vida. Aleluya. Verso 5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos, miren, no sean ¿qué? Sobre vosotros, Padre, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Acaso no has visto que te he sustentado en todas las áreas? Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Pero un creyente que no entiende, Dios le puede suplir, Dios le puede proveer,
Dios lo puede vestir y es malagradecido. Porque ahí no hay entendimiento. Hay caprichos. Y a veces preferimos escoger una vida caprichosa que una vida entendida. Preferimos escoger una vida por emociones y sensaciones que una vida por convicciones en Dios. Y las emociones pasan, pero las convicciones son permanentes. Aleluya. Y un creyente convencido, hermano, no se regresa atrás jamás. Un emocional se regresa constantemente. Cuando siente que Dios le bendice, amén. Y cuando no, me voy para atrás. Pero un creyente convencido, como Job, en las buenas, en las malas. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque era entendido. Un creyente entendido no anda en confusiones. No anda en dudas. ¿Será? ¿No será? Un creyente entendido está claro. Y uno ve y escucha esas palabras y esas actitudes de los hermanos que entienden. ¿Cómo estás, hermano? Aquí, pastor. Siendo formado por Dios. Tremendo. Y eso, hermano, Dios me tiene en un proceso. Porque es que yo estuve esto, pastor, y no lo valoré. Y ahora, ay, pastor, te supiera. Jehová me está enseñando a valorar de una manera tremenda. Entonces ese hermano no solo está viviendo lo que está viviendo, lo está entendiendo. Y eso quiere decir que al final habrá fruto. Porque ¿qué es lo que acontece? Donde hay entendimiento, hay resultado, hay fruto. Donde no hay entendimiento, se entra en un ciclo repetitivo de cosas de las que nunca salgo. Donde no hay entendimiento, vivo el ciclo una y otra vez. Tiro y me dan, tiro y me... Pero ¿por qué no se rompe el ciclo? Entiende que tú empiezas esto. ¿Recuerdan esa pelea de los niños antes, de los hermanos? Esas discusiones entre hermanos. O esos pleitos entre hermanos que empezaban porque nadie quería quedarse pegado. Y el uno le pegaba al otro y le pegaba al otro y le pegaba al otro y le pegaba al otro. Y así llegaba la mamá e intervenía. Bueno, ya. Pero comenzaban ellos. Y cuando la mamá volteaba y volteaba nuevamente a seguir. Así era yo con mi hermano. Y entraba mi papá al cuarto y nos exhortaba a los dos. Y cuando mi papá cerraba la puerta del cuarto, porque había una pared que nos separaba, entonces peleábamos sin quejarnos. Y mi papá decía, sigo escuchando los golpes. ¿Quién quiere romper el ciclo? ¿Por qué tú me pegas? Porque tú me pegaste. ¿Y por qué yo te pegué? Porque tú me pegaste. ¿Y quién rompe el ciclo? Una persona entendida comprende y rompe ciclos en su vida y supera etapas. Donde hay entendimiento, se ve el resultado de que esa persona supera etapas. Alaba la gloria de Dios. Entonces dijo el siervo de Dios Moisés, quien era profeta y siervo de Dios: Dios no les ha dado corazón para entender. Nunca se lo pidieron. En el desierto pidieron agua, pidieron pan, pidieron carne, pidieron victoria sobre el enemigo, pero no pidieron entendimiento. Y así es como muchos cristianos queremos andar en este evangelio. Señor, dame agua porque es la necesidad, dame pan, dame trabajo, dame comida, pero ya dijo, va, en un año te ha dado 20 trabajos. Pero ¿por qué no quedas en ninguno? Porque no los entiendes. No comprendes que Dios quiere que cambies. ¿Y por qué no lo comprendes? Y algunos hacen esa oración. Jehová, ¿qué quieres de mí? Porque es que no lo entiende. Que yo quiero es que tú dejes tu altivez, que te genera problemas.
quiero que te aprendas a humillarte, pero no lo entendemos la raíz. Y mientras alguien, repetimos, no entienda la raíz de un asunto, será como Israel, dando vueltas en un desierto 40 años. ¿Qué es lo que hace que un hombre salga del desierto y avance a la promesa y conquiste lo que Dios le ha prometido? Aleluya. El entendimiento. Santo Jehová. Aleluya. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Nuevo Testamento. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Oiga atentamente la voz del Señor. Oiga con atención, abra el corazón. Porque necesitamos ¿qué? Entender. ¿Y cómo se recibe el entendimiento? Orando. Entonces hay que orar. Primera a los Corintios 2:14. ¿Qué dice? Pero el hombre natural, ¿qué pasa? No percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede, ¿qué dice? Entender. ¿Y por qué? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. El hombre natural, el que vive evaluando, pensando todas las cosas de una manera literal, natural, ¿me dice? Si lo votan y 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 lo votan, dicen que todos los jefes que le han tocado son malos. Que él no ha tenido suerte o que ella no ha tenido suerte. Si lo sacan de una casa, de otra 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 casa, dice que vive en medio de malos amigos. Porque el hombre natural no percibe, no capta, no entiende que está mal en él. ¿Qué tiene que ajustar? ¿Cómo romper ese ciclo? El que mira las cosas naturalmente no entiende y dice, yo estaba en la parada y alguien pasó y me regaló $100. Y yo dije, me miré en el espejo, yo dije, ¿qué será lo que tengo? ¿Qué será lo que tengo? Eso se llama gracia. Hasta mal portado andábamos. Y Dios de misericordia proveyendo. Pero el hombre natural no lo entiende así. El hombre natural dice, yo sí tengo suerte. Y muchos creyentes interpretando así su vida. El hombre natural no percibe cuando Dios le habla. Pasó la voz de Dios, pero pasó así. Dios tratando de advertirte y no le escuchaste. Y después dice, Señor, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me hablaste? Te lo gritaron. Dios usó a muchas personas, pero el hombre natural no percibe, no capta el mensaje de Dios. Usted ha visto esas indirectas que en las conversaciones, ¿verdad? Están hablando y una persona va a hablar y el otro que no quiere que meta la pata comienza. Es una indirecta que le está diciendo, cállate. No hables lo que vas a decir porque vas a errar. Vas a cometer el error de la imprudencia. Y comienza. ¿Qué te pasa? No. Pero hay quienes no entienden las indirectas de Dios. ¿Por qué no las pueden captar? Aleluya. Porque viven como un hombre natural. Y el hombre natural no ora, el hombre natural no clama, el hombre natural no invoca a Dios. Cuando dice la Escritura que Dios llamó a Isaías y le dio una tremenda visión, Isaías sintió en sus labios inmundicia, pero dice la Escritura que oyó la voz de Dios y que dijo, ¿quién irá por nosotros? Y el único que estaba ahí era él. ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiende usted? ¿A quién le estaban pidiendo? Si aquí nada más estoy yo y otra persona, y digo, necesito mover esa silla.
y el otro mira para otro lado. ¿Qué pasa? No capta. ¿Me entiende? Lo vemos así, pero eso pasa en la casa. Se levanta la esposa y dice, hay tanta ropa que lavar. El hombre dice, Dios te dé la fuerza. Y desde ahí dice, yo no sé por qué mi esposa está seria conmigo. No aguanta el relajo. Y quiere hacerle chiste. No captamos. Donde no hay entendimiento, no se capta. Y Dios hablando. Hoy Dios está hablando. Pero ¿quién capta? El entendido. Vive Jehová. Vamos a un ejemplo, Hechos capítulo 28. Para que podamos comprender cómo se aplica esto en la vida diaria, personal. En las cosas cotidianas. Hechos capítulo 28, versículo 9. Aquí nos habla de un naufragio. Perdón, capítulo 27, disculpe. Hechos capítulo 27, versículo 9. Leemos, dice la escritura, del 9 en adelante, vamos a leer rapidito. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo, un siervo de Dios, un varón espiritual, les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, y no solo del cargamento y de la nave, sino también de ¿qué? De nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ahí estaba un siervo de Dios y estaba un experto y estaba el centurión. El siervo de Dios se le acerca al soldado y le dice, veo. ¿En qué nivel veía, entendía el apóstol Pablo que venía un peligro que el profesional no lo podía ver? Veo que la navegación, ¿dónde lo vio? ¿En qué momento lo vio? En el espíritu. ¿Y por qué lo vio? Porque era un hombre de oración. Y el que ora puede entender cuando un viaje no es de Dios, cuando un paseo no te conviene, cuando no es tiempo para eso. El entendido puede ver cuando no te toca invertir. El entendido puede ver cuando no es el tiempo de hacer ese negocio. El entendido puede ver, pero el natural no. ¿Y a quién se le va a creer? ¿A quién le creyó el soldado? Al hombre que entendía. ¿Qué pensamos de la gente entendida espiritualmente? ¿Qué pensamos? Son fanáticos. Son exagerados. ¡Qué exageración! ¿A quién escuchó el centurión? Le preguntó al capitán. ¿Qué hizo el capitán de la nave? Mire lo que hizo en el verso 13. ¿Qué hizo el capitán? Sopló una brisa del sur y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, o sea, un buen clima. Sucede que si el viento venía del sur, era un viento de verano. Pero si el viento venía del este, era un viento tempestuoso. ¿Y qué veía en el espíritu el que tenía comunión con Dios? Veía tempestad. ¿Y qué percibió el hombre natural? ¿Qué percibió? Una brisa fresca. Buen clima, buen tiempo, buena oportunidad. ¿Qué hicieron? Ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ay, ¿por qué iban costeando y por qué no se tiró en alta mar de una vez? ¿Por qué el capitán no agarró de una vez? ¿Por qué tenían que ir costeando, bordito? ¿Por qué? Entonces, ¿estaba seguro o no estaba seguro? Pero no mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euróclido. Un huracán los estaba esperando.
El hombre entendido, el hombre que no es entendido, la mujer que no es entendida, vive y se conoce todos los huracanes. Vive de huracán en huracán. Porque no quiere entender. ¿Pero por qué? Porque no quiere orar. Porque qué tan sencillo es decir, Señor, guíame. ¿Es tu voluntad? ¿No es tu voluntad? ¿Lo hago hoy? ¿No lo hago hoy? Es fácil, pero uno quiere usar habilidades humanas. Que yo tengo un ojo, pastor. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Ahí llevas a un asesinato. Un ojo. Ora a Dios. Ora a Dios. Porque ni siquiera toda puerta que se abra, necesariamente Dios está allí. Ora. Aprende a llevar para que vayas entendiendo, amado hermano y hermana, que Dios nos ha sometido a todos los creyentes, a sus hijos, a la oración para entender. Alabe la gloria de su nombre. Si vamos al Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 43. El Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 43. A su nombre hay que orar para entender. Hay que orar. ¿Cuántos dicen amén? Juan 8, 43. ¿Lo tenemos? Leamos. ¿Qué dice la escritura? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y la respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿A quiénes les está diciendo esto el Señor? Vamos a ver en el mismo capítulo 8, en el verso 31. ¿Con quién comenzó a hablar Jesús? Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Pero ¿cómo es eso? Que eran hombres que creían, pero no entendían. ¿Cómo es eso que eran hombres que habían reconocido, que habían aceptado el poder de Dios en Jesucristo, que habían aceptado que Él era el Señor, pero no entendían su lenguaje? Cuando hablamos de lenguaje, se hace referencia al conjunto de señales que dan a entender una cosa. Un lenguaje no solo son palabras. Y por eso es que muchos creyentes no entendemos a Dios. Porque Dios dice, Dios no me ha hablado. Porque siempre esperamos que sea una profecía, que sea un sueño o que sea una visión. Y todo lo demás. Siempre me gusta ilustrar el tema del lenguaje con el lenguaje de tránsito. Hay una autoridad que nos puede hablar, que es el policía de tránsito. Pero hay señales que no tienen una voz resonante, sino que esa propia señal ya es una voz. Hay colores que representan un mensaje. Y hay un semáforo que dice rojo, amarillo y verde. Y cuando eso está funcionando, no necesita que esté alguien diciéndome, los carros que están allá, la luz verde dice que pueden avanzar y los carros que están acá, no necesita nadie ahí explicando. Ya el conductor tiene que entender qué significa cada color. Pero no tan solo eso, sino que hay letreros. Cuando hay un giro prohibido, ponen una flechita hacia ese lugar, traspasada con una línea, que dice, eso no se debe hacer. Cuando hay una acera y yo me quiero estacionar, la pintan de amarillo. Pero más adelante hay otra pintada de blanco. Entonces esa línea blanca me dice que ahí yo sí me puedo estacionar. Pero la amarilla me dice que ahí no. Pero comienzan a poner direcciones en las calles.
letreros azules o letreros verdes que van diciendo qué hay en esa región. Si hay una estación de gasolina, si hay un restaurante, si hay una escuela, comienzan a ver las señales. Entonces yo no necesito que conmigo en el carro vaya un guardia de tránsito explicándome todos los días todas las señales. Yo necesito entender las señales. Que Dios no siempre me va a mandar una profecía para decirme que no lo debo hacer. Que muchas veces prende el bombillo rojo y es suficiente para yo mirar y decir: oh, Jehová quiere que me detenga. No puedo seguir. Pero sigue. No puedo seguir. Pero ¿qué pasaría si cada uno interpreta las señales como les da la gana? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, que para usted rojo sea para adelante. Y el otro verde, para mí verde es para adelante. Y para usted rojo es para adelante. Porque déjenme mi libre personalidad. ¿Qué va a pasar en un semáforo? Un accidente múltiple, muerte. ¿Qué pasa cuando el hombre ignora las señales de Dios, el lenguaje de Dios? Siempre hay desastres. Cuando el hombre ve el prohibido el giro, pero lo hace, puede ocasionar un accidente. Entonces a ese accidente que generamos, que ocasionamos por no entender el lenguaje, no le podemos llamar prueba. Eso es falta de entendimiento. Oye, estoy en prueba. ¿Por qué? Porque pasaste la luz roja y atropellaste a alguien. Eso no es prueba. Eso no es prueba. Eso lo sabe un entendido. Está estacionado muy bien y llegan y le chocan el carro. El entendido sabe que no tiene que pelear. Más bien se baja y dice: está bien, sí, esperemos el tránsito. No, pero mire, ¿para qué pelear? Si usted sabe que las señales le indican que usted no tuvo la culpa, que el culpable es otro. Cuando hay entendimiento, uno tiene la capacidad de tener un mejor comportamiento. Pero cuando no hay entendimiento, uno se quiere hacer loco. Como el que, yo no sé, ¿y por qué estás bravo? Como me pasaba nosotros. Esto es algo que siempre comparto, porque lo vivimos. Sonaba el teléfono en la casa. Mi papá iba, hablaba bajito. El teléfono estaba directo con la puerta del cuarto de ella. Así que uno veía que alguien estaba. Regresaba enojado y comenzaba a vestirse. Y uno se asombraba. Y uno con temor de preguntar, porque él sollozaba. Y comenzaba y se sentaba a ponerse las medias. Siempre me llaman a esta hora. Entonces uno con temor de preguntar. Y cuando uno se atrevía: papá, ¿para dónde vas? No, está el profesor que me invitó a salir a esta hora y yo ni quería salir. Nosotros, las primeras veces, nos comíamos el cuento. Porque un hombre bravo, un hombre que va feliz, da a notar que quiere. Uno que va enojado, da a notar que no quiere. Pero no sabíamos que ese enojo era un disfraz. Porque no entendíamos. Pero como uno se pone cristiano, uno dice: Señor, ¿qué le estará pasando a mi papá? Oró. La oración subió al cielo. Y vino el entendimiento. Cada vez que quiere parrandear se hace el bravo. Ay, y otra vez la llamadita la otra quincena. Y con el mismo relajo. No, señor. Usted quiere salir. Ya no, sí quiere, papá. Sí quiere. Eso de que no quiere, que va bravo. No, señor. Usted no va ni un bravo. Usted va feliz por dentro. El corazón está reído. ¿Por qué? Porque entendimos
el sentido de ese asunto. ¿Y por qué lo entendimos? Porque oramos. Amén. ¿Qué necesita el cristiano, el hijo de Dios, el siervo de Dios? Orar para entender el lenguaje del Señor. A su nombre. ¿Y quién vive? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Habían creído, vivían. Y esa es la conducta de muchos creyentes, de muchos hijos de Dios, de mucho pueblo de Dios. Ya yo he creído, pero estoy en una silla, pero no entiendo. Y repito, y no entiendo, y no entiendo, y no entiendo su amor, su gracia, su oportunidad. No entiendo el precio que pagó Cristo para que yo esté aquí. No entiendo de cuántas cosas el diablo me quiere destruir. No estoy entendiendo de que Dios me está librando. ¿Qué cosas no entiendes? Ora y entenderás. A su nombre. ¿Por qué? Dijo el Señor. No entendéis mi lenguaje. Entonces un creyente entendido vive abierto a Dios. Porque a veces tú vas pasando y alguien dice otra cosa allá, que no es ni contigo. Y no es que seas vida ajena, ni chismoso. Pero lo que están hablando, Dios lo usa para hablarte a ti. Y eso se llama entendimiento. No dice, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios usa, sí, es que tú no quieres oír. Padre, ¿será que yo soy el que no quiero oír? Jehová, me hablaste. ¿Qué dice el hombre natural? Tú te estás volviendo loco. ¿Qué dice el hombre espiritual? Yo entiendo las señales. Hay un lenguaje. Cada vez que Dios no quiere que yo haga algo, me pasa esto. Me pasa esto. Vivo esto. Y se repite, y se repite. Entonces yo comienzo a buscar la raíz. Cada vez que yo hablo así, me pasa esto. Entonces Dios no quiere que yo lo haga. Esas son señales, hermano. Ahora se activaron aquí en Panamá las fotomultas. Que van a llegar al correo a los que tenemos vehículos. ¿Qué significa que le llega a uno una fotito con la multa? ¿Qué significa? Que te pasaste la velocidad. Yo no entiendo por qué a mí me llegan 17 facturas al día. ¿Que usted cree que está en una autopista? Que esto es carrito chocón. Y dice Jehová, yo no entiendo por qué las autoridades están en mi contra. No, entiende que usted es un peligro con ese pie en el acelerador. Usted no quiere comprender que hay señales, que hay lenguaje, que hay medidas, que hay un Dios que está tratando de evitarte los peligros de fracasos, de derrotas, que está tratando de librarte de que no te acerques a la cueva del lobo, aleluya, que está estorbando que tú tomes esa decisión que no será para victoria, sino para derrota. Entiende su lenguaje, iglesia, entiende la voz de Dios. A su nombre. Aprendimos 3 razones o 3 cosas que impiden entender. Pero veamos una más en Mateo 13, 19. El Evangelio según Mateo capítulo 13, versículo 19. Vamos a entender primero. Vamos a leer primero el versículo 3 y 4 y después leemos el 18 y el 19, que es la interpretación. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora vamos a ir a la interpretación que Jesús dijo de esa parábola. Verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, aleluya, ¿y qué pasa? Y no la entiende, ¿a quién atrae? ¿Viene quién? El malo, ¿y qué hace?
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y dijo Jesús, este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué impide a alguien entender? No meterse con Dios. Querer caminar en la orilla. Yo quiero estar en la orillita del evangelio. Ahí está el camino. Yo voy al lado. Y mientras yo no me meta en el camino, yo no entiendo. Porque aquí en el camino de Dios hay cosas que no se pueden explicar si tú no las vives. Hay cosas que no las puedes entender. Hay gente que critica y que pone comentarios simple y sencillamente y se les excusa, se entiende. Aleluya, se les comprende. ¿Por qué? Porque hay cosas que ellos no van a poder entender hasta que entren en el camino y lo experimenten por sí mismos y lo vivan por sí mismos. Mientras estén a la orilla, hablarán muchas cosas, pero no van a poder entender. Cuando un creyente, cuando un hombre comienza a buscar a Dios, a congregarse, pero ahí a la orillita, es que yo no quiero meterme mucho, pastor. Es que yo sé que yo me puedo meter, yo sé, pero yo sé que cuando uno se mete eso es serio. Que cuando uno se mete yo sé que tengo que dejar las 4 otras, yo sé. Yo voy con calma porque yo sé nada. Usted sabe cuando esté adentro. Ahí vas a saber. Mientras sigas al lado, en la orillita, caminando allí junto al camino y los demás gozando, si tú escuchando el gozo y tú también, santo, gloria a Dios, pero estás al lado. No solo no entiendes, sino es que el enemigo es atraído por los que no se meten con Dios. ¿Cómo es que ese hermano? El diablo lo iba tentando, el diablo le iba hablando. ¿Y por qué tiene al diablo tan cerca? ¿Dónde será que está parado ese hermano que tiene al diablo tan cerca? Porque la Biblia dice en Isaías capítulo 35 que el que ande por este camino de santidad, el león no puede subir por él, el diablo no puede entrar aquí en la santidad porque es inmundo, es sucio. Pero el que ande al ladito del camino de santidad, al ladito también está el león. Entonces el que ande con el relajito atrae al enemigo. Cuando alguien no quiere meterse con Dios, deja de entender. ¿Por qué no quieres congregarte los viernes, los sábados, los domingos? ¿Por qué no quieres meterte en el ayuno? ¿Por qué no quieres cerrar los ojos en el culto? ¿Por qué no quieres alabar a Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué decisión estás tomando? ¿Por qué te quieres parar junto a la senda? ¿Por qué no quieres mejor vivir dentro de la senda? Donde hay entendimiento, donde hay victoria, donde se experimenta la gloria de Dios, donde se ve las maravillas. Aleluya, pueblo, aleluya. Entra, amigo, entra, hermano, entra en el camino y entenderás. No solo por lo que otro te explique, sino porque tú lo vives. Ya en el camino uno se mira y dice, ¿tú entendiste? Yo entendí también. Entendimos, sigamos. Porque lo estamos experimentando. Cuando alguien que está al lado, junto al camino, que habla, que critique, excúselo, perdónelo. Es que no lo va a poder entender. Que para entenderlo hay que entrar aquí. Santo. ¿Cuántos han entrado al camino? Entonces puedes entender, aleluya, la palabra de Dios. Entrar al camino es entrar en la comunión con Dios. También abarca la oración. Es orar. La iglesia tiene que vivir orando. Y es así, ese es caminar con Dios. Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo, sin hablarse, sin comunicarse. Pues yo ando con Dios y no le hablo. ¿Y cómo yo sé que Él ya me dejó o que no me dejó? ¿Cómo yo sé que Él sigue ahí? Y como le dijeron a un varón, iba a alta velocidad y lo paró el tránsito.
Dijeron, ¿usted sabe lo que está haciendo? Yo ando con Dios. Y le digo al policía, no, Dios se bajó de ese carro hace rato porque usted es un peligro. ¿Cómo sabes que Dios está contigo? Si no le hablas. A su nombre. Aleluya. Vive Dios. Entonces, para entender a Dios hay que orar. ¿Y qué me pide entender? No meterme mucho. Que un poquito, yo a veces, un poquito. No, hermano, métase de cabeza, aleluya. Aquí en Dios métase con libertad y profundo, hermano. Porque entre más victorias quieres, más profundiza en tu relación con Dios. Pero veamos lo que dice Proverbios 15:24. Santo es Jehová, aleluya. Qué maravilla. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Veamos Proverbios 15:24. Santo es el Señor. Entonces, no meterse en el camino es caminar al infierno. Vamos a ver por qué. Proverbios 15:24. Vamos a ver. ¿Lo tiene? Leemos juntos. El camino de la vida es hacia arriba. ¿A quién? Pero al que no es entendido, ¿cómo le es? Si el camino del entendido es hacia arriba, el que no es entendido, ¿para dónde camina? Abajo. Donde hay falta de entendimiento, hay retrocesos. Estabas ayer mejor que hoy. Y va hoy mejor que mañana. Pero porque va decayendo. Porque está en el camino de la vida. Está caminando la vida, pero sin entendimiento. Y va para atrás. Pero es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Ay, hermano amado, usted puede estar ahí en una silla muchos años sin entender a Dios. Israel caminó 40 años, hermano, sin entender a Dios. Ahora usted y yo oremos, hermano, porque si somos entendidos, para nosotros en esta vida es como subir la loma a la vida eterna. Eso es todo. ¿Cuál será el fin? Llegar a la presencia de Dios. Aleluya. Alaba su nombre. Entonces, el que no entiende atrae al enemigo, porque el enemigo busca cegar el entendimiento de los hombres, poner una venda, porque usted sabe lo que es vivir ciego, sin poder ver. Será más fácil caer, tropezar, entrar a un lugar incorrecto, equivocarse. No puede diferenciar muchas cosas. El enemigo le encanta cegar el entendimiento, porque así no entiendes el sentido. Hay quienes no les ven sentido a su vida. Claro, ciego, ¿qué vas a entender? Que yo para qué nací. Claro, que va a entender si no sabe para qué nació. Imagínense, no sabe para qué nació y Dios se lo ha dicho y no lo entiende. No lo comprende. Está ciego. Pero ¿quién ciega? El diablo ciega. El hombre ciego entonces llega ¿a dónde? Al infierno solito. Él mismo baja las escaleras. Él mismo, y está haciendo calor, está haciendo calor. Están las llamas del infierno y está sudando y sigue bajando. Y me está yendo mal. Y están las llamas del infierno cerquita ya y sigue bajando y sigue bajando. ¿Pero por qué? Quítenle la venda para que vea lo que está allá adelante. Que el que lo está llamando no es Jehová. Es el enemigo que lo está trayendo poco a poco con una soga porque quiere destruirlo, pero Jehová quiere salvarlo y para eso vino el Hijo de Dios, para dar vida y vida en abundancia. ¡Vive! Porque el diablo gana cuando tú no entiendes y cuando yo no entiendo.
Cuando no hay entendimiento, el diablo gana. Porque usa tu propia vida para lograr sus planes. Cuando un padre no entiende, el diablo lo usa él mismo para destruir a su propio hijo. Cuando un hijo no entiende, el diablo lo usa él mismo para destruir a su propio padre. Cuando no hay entendimiento, no vamos a ser más que herramientas en la caja de herramientas del enemigo. Cuando hay entendimiento, uno solo se deja usar por Dios. Y uno sabe cuando esa palabra no conviene. Y yo no voy a contribuir con el diablo en la destrucción de mi esposa, ni de mi matrimonio, ni de mi esposo, ni de mis hijos. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a contribuir en la edificación de Dios en la vida de ellos, de mi hermano en Cristo, de mi hermana. Aleluya. Y ve Dios. Vamos a ver esto. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Cuando un hombre no entiende, es una cosa seria. Y digo hombre abarcando ambos géneros y aún etapas, edades, sean niños, adolescentes, jóvenes, ancianos. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 9. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñanse, cada uno con su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Primera de Samuel 25, vamos por el 14. Como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, la mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. ¿Qué quiere decir? Les habló con manoteos, los ofendió. Eso es zaherir, cuando uno habla así, despectivamente. Los ha zaherido, les habló con grosería. Fue patán. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos y cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, le dice el criado a la mujer, reflexiona y ve lo que vas a hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, porque él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mire todo lo que este criado dijo que David y sus hombres habían hecho con él. Eso cómo debe reaccionar alguien a quien le han cuidado sus bienes, sus pertenencias, sus criados. ¿Cómo debe reaccionar? Con agradecimiento. ¿Qué necesita el varón David? No, que algo de comida, que nos colabores con algo. ¿Cómo no? Me preparé unos panes, unas carnes aquí, llévenselo. ¿Qué dijo este varón? Lo contrario. ¿Y quién es David? Hay mucha gente que anda huyendo por ahí. Yo no le voy a dar nada. Y se los dijo con grosería. ¿Y qué decidió David? Hoy muere Nabal y hoy muere su casa. Hoy se mueren todos. Gente que por su falto de entendimiento, ellos mismos generan torbellinos. ¿Y por qué me pasan estas cosas? ¿Te las buscaste? ¿Tú las propiciaste? ¿Qué le dijo ese criado a Abigail? Tú sabes que nuestro amo, a él no se le puede hablar. Él no entra en razón. Con él no se puede entablar conversaciones. Porque él es muy temperamental. Cuando uno comienza a hablar, grita, estalla, pone su posición, no escucha, dice ya está bueno, váyanse. ¿Quién le puede aconsejar? Nadie. Y estoy preocupado porque el mal está resuelto. Un hombre
sin entendimiento genera sufrimiento a su familia. Nabal puso a sufrir a todos. Aleluya. Santo. Amén. Los amenes se acabaron. Porque nosotros creemos que es que si yo no entiendo, entiende tú. No. El que no entiende arrastra a todos con él. El que no entiende arrastra a la familia. ¿Cuánto sufren los hijos de un padre que no entiende? ¿Cuánto sufren los padres de un hijo que no entiende? ¿Cuánto sufre una esposa con un marido que no entiende? ¿Cuánto sufre un esposo con una esposa que no entiende? A su nombre. A su nombre. Por hablar del núcleo, sin mencionar sobrinos, tíos. Cuánto dolor. Ahí delinquen. Porque no piensan en los 16, 20 años que va a pasar esa madre formando fila un día a la semana para llevar una bolsa de comida. Cuánto sufre. No es fácil entrar a un lugar, a una cárcel. El acceso, las revisiones y cuánto muchas veces hay hasta degradación de la dignidad a la que se someten muchos por causa de la decisión de un falto de entendimiento en la familia. ¿Cuántas cosas genera? Eso lo generó Nabal. Iglesia, no podemos ser como Nabal. Un hombre que no le gusta orar, una mujer que no ora, aleluya, es un Nabal en la casa. Hay que clamar para ser entendidos como Abigail. La mujer entendida pudo detener el torbellino de caos que había generado Nabal. Pudo actuar a tiempo, pudo intervenir, interceptó a David, se adelantó. Aleluya. Y supo qué palabras decir, cómo hablar y qué manifestar, qué gesto, cómo manifestar la gratitud de tal manera que a David la blanda respuesta le aplacó la ira. Y la alabó. Y dijo, es que tú eres una mujer de buen entendimiento. Aleluya. Si tienes una esposa de buen entendimiento, escúchala. Si tienes un esposo de buen entendimiento, escúchalo. Si tienes un hijo que está empezando a entender, óyelo. Y si tienes un padre de buen entendimiento, escúchalo. Porque ahí vas a entender muchas cosas. Amén. Pero ¿qué más? Juan capítulo 13. ¿Qué pasa cuando alguien no entiende? ¿Qué más pasa? Juan capítulo 13. ¿Qué pasa cuando alguien no entiende? ¿Qué pasa? Trae sufrimiento, genera dolor. Pero ¿qué más? Cuando alguien no entiende, ¿qué más? Juan capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 6 al 10. Mire qué dice la escritura. Aleluya, qué hermosa la palabra de Dios. Alabo a Dios por su palabra. Alabanzas a Dios por su palabra. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Pero qué le dijo? Mas lo entenderás ¿cuándo? Después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Aleluya, te están diciendo que hoy no lo comprendes, pero lo vas a entender después. Pero cuando hay falta de entendimiento, ¿qué dijo Pedro? No me lavarás jamás. ¿Y qué dijo Jesús? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Al cielo no entras, Pedro. ¿Y qué le dijo entonces Pedro? Señor, no solo los pies, aquí la cabeza, la mano, aquí yo quiero entrar completo, aleluya. ¿Y qué le dijo el Señor después? Tampoco es así. Aleluya, porque el proceso no lo timonea usted, el proceso lo timonea Jehová.
Nosotros no decidimos qué área Dios va a tratar. Dios decide cómo va a tratar. Pedro no decide qué quiere santificarse, cuándo quiere santificarse y cómo quiere santificarse. Jesús había determinado lavar pies. Y tenían todos que dejarse lavar. Y todos se estaban dejando, ninguno entendía. Estaban atónitos por lo que significa eso. Es un acto que hacían los esclavos. Pero ¿cómo el Señor va a hacer esto? Pero cuando el hombre no entiende, resiste los procesos de Dios que son para su propio crecimiento. Por eso es que al enemigo le conviene que tú no entiendas, porque rechazas la obra de Dios que es para tu propia salvación. A él le conviene. A él dice, ay, yo lo ciego nada más. Y él solito le dice a Dios, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Él solito pelea con Dios. Aleluya. Por eso es cuando Dios se acerca para tratar en nosotros muchas cosas. Nosotros no resistimos con eso de que yo no entiendo. No, Jehová, haz lo que tengas que hacer. Y lo que no comprendo hoy, lo entenderé después. Pero haz lo que tengas que hacer. No me dejes a medias, Señor. Si hoy te plació lavar mis pies, límpiame. Si hoy le plació lavar este corazón mugriento, límpialo. Si hoy quieres lavarme por completo, hazlo, aleluya. Pero yo quiero ser parte de la vida eterna. Yo no quiero poner en riesgo mi salvación, aleluya. Santo Jehová, alaba la gloria de Dios. Oseas, capítulo 4, verso 14. Una razón más. Antiguo Testamento, después del libro de Daniel, está el libro de Oseas. Profeta menor, Oseas, capítulo 4, verso 14. ¿Es porque el diablo ciega? ¿Por qué ciega? Porque claro, el hombre ciego sin entendimiento genera sufrimiento. El hombre sin entendimiento rechaza el proceso de Dios. El hombre sin entendimiento tiene otra consecuencia más. Oseas 4:14. ¿Lo tenemos? Léalo conmigo. ¿Qué dice? No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo, atento, el pueblo sin entendimiento caerá, solito cae. Porque al diablo le conviene que no entienda el pueblo de Dios, porque el pueblo que no entiende, él solito cae en el pecado, cae en la maldad, cae en la trampa, cae. ¿Tú quieres vivir cayendo? Nosotros queremos que Dios nos levante. No vivir caído. Pero ¿cuál es la consecuencia de no entender? Caer. A su nombre. Oh, aleluya. Aleluya. Solito cae. ¿En cuántas trampas hay? ¿Cuántas tentaciones? Pero ya tú estás viendo que no tiene buenas intenciones. Y todavía dices que le aceptas la salidita. ¿Eso qué es? ¿Falta de qué? De entendimiento. Ya usted sabe. Ya usted está viendo las señales. Pero quieres coquetear con el relajo, con el pecado. Sin entendimiento. No, yo tengo el control. Yo tengo el control. Hermano. Ay, santo. El control lo tiene Jehová. Ya sabes, ya te ha dicho, ya te ha hablado, ya ha puesto la mano encima, ya te ha intentado forzar. Y ahí, el que no tiene entendimiento siempre queda cayendo. Va a caer. Uno con entendimiento, el sabio, ve el mal y se aparta. El que es avisado y no hace caso, cae en el error. Así dice el proverbio. Entonces, iglesia, Dios es claro en su palabra.
Una de las cosas que no tenemos excusa, los que hemos entrado a formar parte de esta misión, es que la voz de Dios aquí es clara. Pida entendimiento. Perciba la voz de Dios. Porque Dios habla esto para que no caiga. Pero si caes, tú te lo buscaste. No puedes decir después, el diablo me hizo caer. No, Señor, usted se tiró de cabeza. Porque Jehová te lo advirtió, te lo requete advirtió, te lo requete advirtió y no quisiste hacerle caso. El pueblo sin entendimiento caerá. Cae en la deuda. Malas decisiones económicas. ¿Por qué cae? Por no tener entendimiento. Solo dice Proverbios allá en 17, 18. Vamos con un momentito nada más. Ahí mismito. Miren lo que dice. Porque a veces, Señor, ¿cuántas aflicciones nos generan los problemas de economía? Pero una de las cosas que dice la Biblia, por las que a veces tenemos problemas económicos, es por la falta de entendimiento. Porque no oramos por esa quincena, no oramos por esos recursos, no oramos por esos extras, no oramos por eso. Mire lo que dice, Proverbios 17, 18. El hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. El hombre falto de entendimiento adquiere compromisos que después lo van a perjudicar. Va a salir perdiendo. Pero como no tiene entendimiento, no ve el sentido de las cosas, se mete en unos líos, cae. Se cae en el ciclo de la deuda, se cae en el ciclo de la mala administración, se cae en tantas presiones y que genera esa cantidad de problemas económicos, presiones. ¿Cuánta gente piensa en quitarse la vida? ¿Cuánta gente piensa, hermano, en tantas cosas por esto? ¿Cuántas personas se quieren volver locos, locas? Yo no sé qué hacer. Y no estamos hablando de los que por circunstancias X, sino de los que por falta de entendimiento, que por no orar a Dios. Bueno, en el mundo yo no entendía estas cosas. Bueno, ya estás en Cristo. Si comienza a orar para que Dios te ayude y cuando te saque, no sueltes la oración. A su nombre. Alaba la gloria de Dios. Colosenses, para ir terminando. Colosenses capítulo 2. La epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Después de Efesios está Filipenses y después de Filipenses está la epístola a los colosenses. Capítulo 2, verso 1 al 3. Alabe a Dios cuando lo encuentre, aleluya. Saboree la palabra, porque saldremos con un entendimiento renovado de parte de Dios. Porque Dios está liberando los entendimientos. Se demostraba el Señor cómo liberaba las mentes de muchos pueblos. Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha que tenía el apóstol Pablo. Una lucha sostengo por ustedes, por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Hay gente que ni me conoce y estoy orando por ellos. Y estoy teniendo una lucha, pero ¿por qué era? ¿Cuál era la lucha que tenía? Número 1, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar ¿qué cosa? Todas las riquezas ¿de qué? Entonces el entendimiento en Dios es una riqueza. El hombre entendido es rico en Dios. Y el hombre falto de entendimiento en Dios es pobre. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 3 le dijo el Señor, mire por quiénes sostenía esta lucha Pablo. Ahí menciona un pueblo, la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, Cristo le toca decirle a esa iglesia, porque eres pobre, ciego, desnudo
y miserables. ¿Pero por qué llegaron a ser pobres si el apóstol Pablo luchaba, oraba en el Espíritu para que entendieran y fueran ricos? Llegaron a enriquecerse natural, material, económicamente, pero no espiritualmente. Y decían: de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dijo el Señor: o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio, porque te vomitaré de mi boca. Con mucho tacto decimos esto. Hay gente que se aparta porque el enemigo los engaña. Por circunstancias que viven y de repente no tienen una fe sólida. Pero hay gente que se aparta porque Dios los vomita. Porque nunca decidieron meterse con Dios de verdad. Y estaban ahí en el vientre, en el estómago de la iglesia, un miembro de la iglesia, generando náusea, generando problemas. Y un día va para allá, sale del cuerpo. ¿Pero qué pasó? Nunca quiso decidirse por Dios. Y la iglesia de la Odisea decía: yo soy rico. Mire, no por una persona tener bienes es entendida. Y eso es lo que el mundo dice. Y eso es lo que la gente cree. Que la persona, por tener muchos bienes, sabe hacer plata. Pero no vea solo la plata, véalo si sabe hacer familia. Mire si sabe hacer matrimonio. Mire si sabe criar hijos. Mire si sabe tratar con respeto. Porque nada sirve a un hombre rico y solo por su falta de entendimiento. Ay, yo me voy a suscribir en el curso de fulano de tal porque es multimillonario, pero anda solo. ¿A costa de qué? Que sacrificó por el éxito económico. No tiene entendimiento. Que le dijo al Señor a esta iglesia por la que Pablo oró tanto y luchaba. ¿Con quién? Con el mismo diablo y con ellos mismos, para que entendieran. ¿Qué somos llamados a ser? Un pueblo entendido. Amén. ¿Y cómo se logra esto? Orando. Finalizamos con Primer Libro de Reyes, capítulo 3. Primer Libro de Reyes, capítulo 3. Aleluya, Dios está aquí. Y nos está hablando claramente, muy directamente el Señor. Primer Libro de Reyes, capítulo 3, verso 5 al verso 15. Primer Libro de Reyes, capítulo 3, verso 5 en adelante. Y se le apareció Jehová, ¿a quién? A Salomón en Gabaón una noche en sueño. Dios le dio un sueño. Y le dijo Dios en el sueño: pide lo que quieras que yo te dé. Mire usted se imagina hoy, esta noche, tener ese sueño. Pide lo que quiera que yo te dé. Escoge tú. ¿Qué quieres que te dé? Aleluya. ¿Qué escogería usted? ¿Qué respondiera usted? No, ahorita por la predicación se espiritualiza. No, yo le dijera al Señor: dame fe. Yo le dijera al Señor: quitémonos esos mantos religiosos. Nosotros sabemos que nuestra carne hubiera pedido cualquier otra cosa. Y Salomón dijo, antes de pedir, eso quiere decir que Salomón no fue una persona impulsiva, que era un hombre reflexivo y que hizo una evaluación antes de decir qué voy a pedir. Porque a uno le dicen, a un lugar, una panadería, no, pida lo que quiera. Santo,
No sabe uno por dónde, qué esquina pararse. Y aquí, y una o varias, lo que quiera. Ay, Padre. Aleluya. Ajá. El impulso. Dominados por el deseo. Pero ¿qué hizo Salomón? Comenzó a reflexionar. Tú hiciste gran misericordia de tu siervo David, mi padre. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono. Y como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy, ¿qué soy? Joven. Y me las sé todas. ¿No lo está leyendo? Ah, ¿qué dice, jóvenes? Ah, no sé, dice ahí. No sé cómo entrar ni salir. No sé cómo moverme, Señor. ¿Qué más? Y tu siervo está en medio de tu pueblo. Mire, todo es Dios, todo es tuyo. Tu siervo, tu pueblo, todo decía es tuyo. Al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Después de esa evaluación, entonces pidió lo que necesitaba. ¿Por qué Dios esa pregunta se la hizo en sueño y no en carne y hueso? ¿Qué iba a responder? ¿Qué estaba respondiendo? ¿Cómo que en su subconsciente él hizo esto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Dios te da un sueño y te expone a ti mismo en el sueño, que tú escoges la culebra. Entienda que aunque usted por fuera diga, pastor, jamás escogería al diablo. Pero Dios sabe que tu corazón sí. Eso Dios no se la dijo face to face. Se lo dijo allá adentro. Allá adentro se metió adentro de él y allá adentro conversaron. Voy a conversar con el verdadero tú. Allá en sueño. Allá donde vas a ser espontáneo. Vamos a ver lo que hay adentro. Y cuántos hermanos, tú un sueño, pastor. Y me decían, no te montes a ese árbol. Y yo me trepaba. Y caía un rayo y partía. Ahí está. Dios te dice, es que eres terco. Y esta respuesta se la dio Salomón en un sueño. ¿Qué quiere decir? Que esta respuesta no fue fabricada. Esto Salomón lo venía hablando dentro de él. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Yo rey, yo soy joven, semejante pueblo. Los zapatos de David, mi padre. David era un tipo con sabiduría, capaz para la guerra. Yo no sé agarrar ni una espada. David mató a Goliat, yo no he matado a nadie, ni una zorra. Que libraba las ovejas, que peleaba contra leones, que peleaba contra osos. Y tremenda introducción la de David en la Biblia, matando gigantes y animales. Y yo, ahí estaba en el corazón de este varón, diciendo, a mí me hace falta muchas cosas. A lo mejor diciendo, no sé qué voy a hacer con este llamado, no sé qué hacer en este reinado, no sé. Y a lo mejor así llegó a la presencia de Dios, necesitado. Y ahí Dios le dice, y ahí Él le dice al Señor en el verso 9, da pues a tu siervo, ¿qué le pide? Un corazón entendido. Lo que Israel no pidió. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Y qué pasó con Jehová? ¿Cómo se puso Jehová? Y agradó. Jehová se agradó de Salomón. ¿Y qué pasa cuando a Dios le agrada lo que pides? ¿Qué le dijo Dios? Verso 13 para adelantarnos. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Aleluya.
Has pedido la verdadera riqueza. Y ahora que sé que valoras la verdadera riqueza, te voy a dar la otra. Porque has buscado lo correcto. Tomaste la mejor decisión. ¿Cómo? Orando a Dios. ¿Y qué vamos a pedir en oración a Dios? Un corazón entendido. Y no porque, si a Salomón le dieron plata, ya no voy a pedir plata, voy a pedir el corazón. No, no sea interesado. Pida el corazón. Esa es la riqueza. Que dijo Pablo, en los cielos, Dios es rico en entendimiento. Hay los cristianos que nada más materializan el cielo. Calles de oro. El oro en la calle. Pisaremos oro. No, hermano. La verdadera riqueza allá en el cielo. Por eso no es el oro. Por eso se pisará el oro. Porque es el entendimiento. Allá los que lleguen serán los entendidos. Aleluya. Dice la Biblia, Proverbios 15, que la oración de los justos es de gozo para Dios. Cuando hay gente orando porque entiende que es en verdad lo que necesitas. Aleluya, Señor. Primero te necesito a ti, necesito tu presencia. Entonces cuando vengas al culto se va a notar esa oración. Cuando venga, primero no es mi problema, primero no es el hijo, primero es tu presencia, primero es tu, Señor, sabiduría, primero son tus riquezas y después las cosas de esta vida, los problemas de esta tierra. Encárgate tú, Jehová, dame las riquezas del pleno entendimiento. Dame un corazón entendido, aleluya. Colócate sobre tus pies. Vamos a orar, vamos a pedir ese corazón entendido.